Era una vez un país joven, vasto y lleno de promesas, donde el sol parecía arder con más fuerza sobre los desiertos del norte y las montañas guardaban el eco de un pueblo que aún buscaba su destino. México apenas había nacido como nación, pero ya cargaba sobre sus hombros el peso de la esperanza y de la incertidumbre. Entre esas tierras áridas, donde el viento soplaba historias de independencia y de sangre, vivía un hombre llamado Miguel Hidalgo López, un campesino de rostro curtido por el sol, manos agrietadas y mirada que mezclaba cansancio y fe. Su vida era sencilla, como la de la mayoría de los hombres de su tiempo: despertar con el primer canto del gallo, labrar la tierra con su viejo arado de madera, cuidar a su madre anciana y regresar al caer la tarde con el olor a maíz tostado y humo llenando su ropa. Miguel había nacido en un pequeño poblado cerca del río Bravo, un lugar de casas bajas y caminos de polvo donde el tiempo parecía detenerse. A veces, al anochecer, cuando el cielo se vestía de rojo, se sentaba junto al fuego con su guitarra vieja y tocaba melodías que había aprendido de su padre antes de que éste muriera en una revuelta. Cantaba sobre héroes que habían dado su vida por la libertad y sobre mujeres que esperaban bajo la luna el regreso de sus hombres. En esas canciones encontraba consuelo, pero también un anhelo oculto, el deseo de ver a su país fuerte, unido y respetado. Los días pasaban lentos, marcados por el ritmo de las estaciones. Miguel conocía cada rincón de su tierra, los surcos del campo, los caminos que llevaban al río, los aromas del mezquite y de la lluvia cuando, una vez al año, el cielo decidía bendecir la sequía. A pesar de la pobreza, había una sensación de paz en la rutina, una calma frágil que parecía eterna. Pero en las tabernas del pueblo, entre tragos de mezcal, se escuchaban rumores cada vez más insistentes. Decían que los colonos del norte, esos hombres rubios que hablaban otro idioma, querían quedarse con las tierras mexicanas. Que los políticos en la capital discutían, pero no hacían nada. Que el país estaba dividido, cansado, y que tal vez otra guerra se acercaba. Miguel escuchaba esas historias con una mezcla de escepticismo y miedo. Había visto lo que la guerra hacía a los hombres, los convertía en sombras. Recordaba las historias que su madre contaba sobre la lucha por la independencia, como los campesinos fueron carne de cañón, como muchos murieron sin saber siquiera por qué peleaban. Él no quería eso para su gente. La guerra siempre la pagan los pobres, solía decir mientras miraba el horizonte. Pero, aunque intentaba apartar esos pensamientos, algo en su interior le decía que la calma no duraría. A veces, en las noches más silenciosas, el joven miraba el reflejo de la luna en el río Bravo y pensaba en las tierras que se extendían más allá. Decían que eran fértiles, que había ríos caudalosos, minas, oro, oportunidades. Sin embargo, también sabía que esas mismas tierras eran el motivo de ambición de otros. La tierra no tiene culpa, decía su madre, pero siempre hay hombres dispuestos a morir por poseerla. En el fondo, Miguel era un soñador. Creía que el trabajo duro y la bondad bastaban para mantener la paz. Creía que el hombre podía convivir con sus vecinos si había respeto. Nunca había visto de cerca a un soldado estadounidense, ni a un político mexicano, pero tenía la sensación de que ambos vivían en mundos muy distintos al suyo. Para él, la patria no era una bandera ni un discurso, era la tierra que araba cada día, el olor del maíz, la risa de su madre, el canto de los gallos al amanecer. Y así pasaban los años, tranquilos, iguales, engañosamente pacíficos. Nadie en el pueblo podía imaginar que aquella frontera silenciosa pronto se convertiría en un campo de batalla. Nadie sabía que el destino de medio país se decidiría en esas mismas tierras donde Miguel sembraba esperanza. Mientras el viento del norte soplaba con fuerza, levantando nubes de polvo dorado, el joven campesino seguía su rutina, sin saber que la historia ya había empezado a escribir su nombre en las páginas del dolor. Todos los días, Miguel despertaba antes que el sol, cuando el gallo apenas había dado su primer canto y la oscuridad aún cubría el campo como un manto espeso. Encendía el fuego con unas ramas secas, preparaba café de olla y un pedazo de pan duro que su madre calentaba en las brasas. El aroma del café se mezclaba con el del humo, llenando la casa de adobe con una calidez que contrastaba con el frío del amanecer. Después tomaba su sombrero, se colgaba el machete al cinto y salía hacia los surcos, donde los maizales esperaban el primer rayo de luz. El suelo estaba seco, agrietado por la falta de lluvias, pero Miguel lo trabajaba con la misma fe de siempre, convencido de que la tierra, aunque cansada, nunca le fallaría a quien la tratara con respeto. Cada día era igual al anterior,
una repetición de gestos antiguos: arar, sembrar, regar, cosechar. A veces hablaba solo, otras veces tarareaba canciones para espantar el silencio. En las horas más duras del sol, descansaba bajo un mezquite, con el sombrero cubriéndole los ojos y los pensamientos volando lejos. Pensaba en la vida que llevaba y en la que habría querido tener. No pedía riquezas ni lujos, solo un poco de paz y justicia, algo que parecía cada vez más difícil en un país donde los poderosos discutían mientras los pobres esperaban. En el pueblo, la rutina no era distinta. Las mujeres molían el maíz al amanecer, los niños corrían descalzos levantando polvo, los hombres intercambiaban historias viejas como si fueran noticias nuevas. El cura, don Esteban, hablaba desde el púlpito sobre la fe y la obediencia, pero sus palabras ya no encendían los corazones como antes. Se decía que hasta él había perdido la esperanza. Y, aun así, todos seguían adelante, porque la vida en esos lugares no daba opción, o se resistía o se moría. Miguel se encontraba cada tarde con su mejor amigo, Jacinto, en la plaza del pueblo. Compartían un cigarro, hablaban del clima, de los animales y de vez en cuando de la política, aunque lo hacían en voz baja. Jacinto era más desconfiado. Había estado en Tamaulipas y aseguraba que los estadounidenses no eran amigos, que traían armas, dinero y un hambre que no se saciaba. Miguel escuchaba, pero no quería creerlo. Pensaba que eran exageraciones, historias inventadas por hombres cansados de la pobreza. Sin embargo, cada vez que miraba al horizonte y veía el polvo levantarse al norte, una inquietud le rozaba el alma. Por las noches, después de cenar frijoles y tortillas, se sentaba junto a su madre y leía en voz alta un pequeño libro que guardaban como un tesoro. Era un ejemplar viejo del Sentimientos de la Nación, que hablaba de justicia, igualdad y libertad. Su madre lo escuchaba con los ojos cerrados, como si las palabras pudieran traer de vuelta los tiempos de esperanza que alguna vez conoció. México es un sueño que todavía no despierta, decía ella, con una tristeza que a Miguel le dolía escuchar. El sonido de los grillos llenaba la noche, y él salía al patio con su guitarra. Tocaba melodías suaves, casi como oraciones. La luna iluminaba los surcos y el río lejano, y el viento traía consigo rumores de otras tierras. Había noches en que los hombres del pueblo regresaban de viajes al norte, contando que los colonos estadounidenses ya habían fundado ciudades enteras dentro del territorio mexicano, que hablaban de independencia, que se sentían más parte de Estados Unidos que de México. Miguel no entendía cómo eso era posible. ¿Acaso no somos todos parte de la misma patria?, preguntaba. Nadie sabía responderle con certeza. Los días seguían su curso, como si el tiempo no tuviera prisa. Pero algo había cambiado en el aire. Los caminos que antes estaban vacíos comenzaron a llenarse de viajeros, de soldados, de rumores. En las tabernas, las conversaciones se volvían tensas. Algunos hablaban de defender la frontera, otros de huir antes de que la guerra llegara. Miguel, fiel a su tierra, se negaba a creer que algo tan grande pudiera alcanzarlos. Mientras yo siga sembrando, pensaba, México seguirá vivo. Pero en el fondo, en ese rincón secreto donde la esperanza y el miedo se mezclan, sabía que la calma era apenas un respiro antes de la tormenta. Hasta que un día, el sol no salió con la misma calma. El aire traía un olor distinto, una mezcla de humo y hierro, como si el viento hubiera cruzado un campo de batalla. Miguel despertó con el corazón acelerado sin saber por qué. Su madre estaba en la puerta, mirando hacia el norte con el ceño fruncido. «Algo pasa», murmuró. El perro ladraba sin descanso, y en el horizonte una columna de polvo se levantaba como una serpiente que se movía lentamente hacia el pueblo. A medida que el día avanzaba, los rumores se convirtieron en certezas. Los soldados estadounidenses habían cruzado el río Bravo. El sonido de los cañones llegó primero como un trueno lejano. Algunos pensaron que era tormenta, pero el cielo estaba limpio, sin una sola nube. Luego vinieron los jinetes, hombres uniformados, con banderas que Miguel nunca había visto de cerca, estrellas sobre franjas rojas y blancas. Entraron por el norte, firmes, con sus botas levantando el polvo que cubría los caminos. El miedo se apoderó del pueblo. Las madres llamaban a sus hijos, los hombres miraban al cielo como si esperaran una señal. Nadie sabía qué hacer. Miguel corrió hacia la plaza,
donde Jacinto ya estaba reunido con otros campesinos. El cura don Esteban intentaba mantener la calma, pero su voz temblaba. «Debemos confiar en Dios y en nuestro ejército», decía, aunque todos sabían que el ejército mexicano estaba lejos, desorganizado, dividido entre generales que no se entendían. Jacinto escupió al suelo. «¿Confiar en Dios? Yo confío en el machete». Miguel lo miró sin saber si debía reír o tener miedo. En cuestión de horas, el caos se apoderó del pueblo. Algunos huían hacia el sur con lo poco que podían cargar, otros cavaban trincheras improvisadas con las manos desnudas. Los viejos hablaban de resistencia, los jóvenes de venganza. Miguel sentía que algo dentro de él despertaba, una mezcla de rabia y tristeza. No entendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero sabía que ya nada volvería a ser igual. Tomó el viejo rifle que su padre había dejado colgado sobre la chimenea, lo limpió con cuidado y lo sostuvo entre las manos como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Al caer la tarde, el primer enfrentamiento llegó. El estruendo de los disparos resonó en los cerros y el aire se llenó de gritos. Miguel vio como su amigo Jacinto corría hacia el frente, gritando «¡Viva México!», antes de caer alcanzado por una bala. El tiempo pareció detenerse. Miguel se lanzó hacia él, pero el polvo, la sangre y el miedo lo cegaron. Disparó sin saber a quién, sin pensar, solo por instinto, como un animal acorralado. El eco de su primer disparo quedó grabado en su mente, una marca que lo acompañaría para siempre. Cuando el fuego cesó, el pueblo era un infierno. Las casas ardían, los cuerpos yacían entre los escombros, y el humo se mezclaba con el llanto. Los soldados enemigos avanzaban con paso firme, imponiendo una nueva ley. Miguel, cubierto de polvo y sangre, miró a su alrededor buscando a su madre, pero no la encontró. Corrió hacia su casa, o lo que quedaba de ella. Solo halló el rebozo de su madre entre las cenizas. Se arrodilló y gritó su nombre, pero solo el silencio respondió. El cielo se tornó rojo al anochecer, como si el mismo sol sangrara por lo ocurrido. Miguel se levantó con el rifle en la mano y el corazón roto. «Si quieren nuestra tierra, tendrán que pasar por mí», murmuró. Ya no era el campesino que soñaba con un país justo, era un hombre marcado por la pérdida. A su alrededor, otros sobrevivientes se unían, formando un grupo improvisado de resistencia. No sabían cómo luchar, pero sabían por qué. Esa noche, mientras el fuego consumía el pueblo, Miguel juró que no se rendiría. Miró el río Bravo a lo lejos, ese mismo río que había sido símbolo de vida y frontera, y entendió que ahora sería línea de guerra. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo el eco de un país que comenzaba a dividirse. Fue en ese instante, bajo un cielo encendido y entre ruinas, cuando México empezó a perder no solo sus tierras, sino también la inocencia que lo había sostenido hasta ese día. Por causa de aquello, Miguel ya no volvió a ser el mismo. Al día siguiente del ataque, cuando el humo aún flotaba sobre los restos del pueblo, se reunió con los pocos hombres que habían sobrevivido. Sus rostros estaban cubiertos de hollín y tristeza, pero en sus ojos ardía una llama nueva, una mezcla de rabia y dignidad herida. Nadie necesitó pronunciar discursos, todos sabían lo que había que hacer. Se armaron con lo que pudieron, viejas escopetas, machetes oxidados, cuchillos de cocina. No eran soldados, eran campesinos, herreros, pastores, pero todos compartían el mismo juramento, no permitir que el enemigo siguiera avanzando. Miguel tomó el liderazgo sin quererlo. No por fuerza ni por mando, sino porque los demás lo miraban con respeto. Había perdido a su madre, su casa y su tierra, no tenía ya nada que temer. Cada paso que daba lo hacía con la determinación de quien ya ha cruzado el límite del dolor. Organizó a los hombres en grupos pequeños, les enseñó a moverse por los caminos, a esconderse entre los matorrales, a usar la noche como aliada. No había estrategia militar, solo intuición y coraje. Durante semanas resistieron. Emboscaban patrullas, destruían puentes, robaban provisiones. Los estadounidenses avanzaban con disciplina y superioridad, pero el terreno era traicionero, y Miguel lo conocía como la palma de su mano. En los silencios entre disparos, recordaba los días de cosecha, las risas de su madre, el aroma del maíz recién molido. Esos recuerdos lo mantenían firme, como si cada bala que disparaba fuera una plegaria por los que ya no estaban. Un día, mientras ocultaban su campamento entre los cerros,
llegó un mensajero con noticias del sur. Llevaba una carta arrugada, firmada por un general mexicano que convocaba a los hombres del norte a unirse al ejército en defensa de la patria. Miguel leyó las palabras con el ceño fruncido. Hablaban de honor, de gloria, de sacrificio, pero él solo veía promesas vacías. Sin embargo, entendió que quedarse en su pueblo destruido no serviría de nada. Si quería que la muerte de los suyos tuviera sentido, debía llevar su lucha más allá. Reunió a sus compañeros y habló sin alzar la voz. Dicen que México necesita hombres. No sé si somos soldados, pero sí sé que somos mexicanos. Si no peleamos nosotros, ¿quién lo hará? Nadie respondió, pero uno a uno los hombres asintieron. Partieron al amanecer, dejando atrás las ruinas humeantes y los campos donde alguna vez crecieron las espigas doradas. El viaje fue largo y cruel. Cruzaron desiertos donde el sol quemaba la piel hasta hacerla sangrar, durmieron bajo los árboles, compartieron el agua como si fuera oro. En cada pueblo que pasaban, veían el mismo miedo reflejado en los rostros de la gente. Algunos los recibían con pan y café, otros cerraban las puertas, temerosos de represalias. Pero en todas partes escuchaban la misma pregunta: ¿cuánto más podremos resistir? Miguel no tenía respuesta. Al llegar al campamento del ejército mexicano, lo que encontró no fue esperanza, sino desorden. Oficiales discutiendo, soldados descalzos, armas rotas, órdenes contradictorias. La patria que había jurado defender parecía un barco a punto de hundirse. Aún así, Miguel se negó a rendirse. Se presentó ante un coronel con su grupo de campesinos armados y dijo: «No tenemos entrenamiento, pero sabemos pelear. No tenemos patria rica, pero tenemos una tierra que no vamos a entregar». El coronel lo miró en silencio, impresionado por su convicción, y los aceptó. Desde entonces, Miguel y sus hombres lucharon junto al ejército. Vieron caer ciudades, escucharon los gritos de victoria y de derrota. Cada batalla era más dura que la anterior. A veces ganaban terreno, otras veces lo perdían todo. El hambre, el frío y la enfermedad se volvieron compañeros constantes. Pero Miguel no se rendía. Cada vez que una bala pasaba silbando cerca de su oído, recordaba el rostro de su madre y apretaba los dientes. Por causa de su decisión, se transformó en algo que jamás imaginó, un símbolo. Los soldados lo llamaban el campesino del norte, y su nombre comenzó a correr de boca en boca, mezclado con leyendas. No luchaba por gloria ni venganza, sino por la memoria de los que habían quedado atrás. Y aunque no lo sabía, esa resistencia silenciosa, nacida del dolor y la pérdida, sería la semilla de un recuerdo que jamás se borraría de la historia de México. Por causa de eso, la guerra se volvió una sombra interminable que cubría todo lo que Miguel conocía. Día tras día, los hombres marchaban sin descanso, cruzando montes, desiertos y pueblos que ya no eran más que ruinas. El ruido de los cañones se había vuelto parte del aire, un sonido constante que recordaba que la paz era solo un recuerdo distante. Los rostros de los soldados cambiaban con el tiempo, los jóvenes se volvían viejos, los viejos se volvían fantasmas. Miguel caminaba entre ellos con el rifle colgado al hombro y el corazón endurecido. Ya no pensaba en el mañana, solo en sobrevivir una jornada más. El ejército mexicano, desorganizado y hambriento, luchaba con más fe que recursos. Muchos desertaban, cansados de la miseria y la desesperanza. Pero Miguel no podía hacerlo. Cada vez que pensaba en rendirse, recordaba la mirada de su madre y las cenizas de su casa. Esa memoria lo ataba a la tierra como una raíz profunda. Aunque el suelo se cubriera de sangre, aunque el cielo se llenara de fuego, él seguía adelante. No por los generales, no por los políticos, sino por los campesinos, por la gente que no tenía voz ni armas para defenderse. Una noche, acampados cerca de Monterrey, Miguel escuchó a un grupo de oficiales discutir. Hablaban de negociar, de rendirse, de firmar tratados para salvar lo que quedaba. Esas palabras lo llenaron de rabia. ¿Salvar qué?, pensó. Si ya lo hemos perdido todo. No pudo contenerse. Entró en la tienda de mando, con el rostro cubierto de polvo y la mirada encendida. Ustedes pueden rendirse si quieren, pero yo no. Yo no vine a vender mi tierra. Vine a morir por ella. El silencio cayó como un golpe. Nadie respondió.
pero algunos hombres se levantaron al día siguiente y marcharon con él, dispuestos a pelear aunque no quedara esperanza. Los combates se multiplicaban. El enemigo era implacable, disciplinado, con armas modernas y soldados que parecían no cansarse nunca. Los mexicanos, por el contrario, luchaban con fusiles viejos, con machetes, con piedras si era necesario. Miguel vio caer a sus compañeros uno por uno. Jacinto ya estaba muerto, don Esteban también, y muchos cuyos nombres ni siquiera recordaba habían desaparecido bajo el polvo de los caminos. La guerra devoraba todo, incluso los recuerdos. En una de las batallas más crueles, en las afueras de Saltillo, Miguel fue herido por una esquirla que le atravesó el hombro. La sangre le corría por el brazo, pero se negó a detenerse. Se arrastró entre los cuerpos, disparando hasta que su rifle se quedó sin balas. Entonces tomó el machete y siguió luchando. No sentía miedo, solo una especie de calma amarga, como si ya hubiera aceptado que no vería el final. Cuando por fin cayó al suelo, agotado, miró el cielo y vio un águila volando en círculos sobre el campo. Sonrió, pensando que tal vez el alma de México también estaba herida, pero no muerta. Los días siguientes fueron confusos. Lo llevaron a un campamento improvisado, donde los heridos gemían sin descanso. Los médicos hacían lo que podían, que era casi nada. Miguel escuchaba los rumores, que el enemigo había tomado la capital, que el gobierno estaba negociando la paz. Cada palabra era una daga. Cuando finalmente se firmó el tratado, el silencio fue más doloroso que las bombas. Medio país había sido entregado. Territorios enteros, ciudades, ríos, montañas, todo perdido. Cuando lo liberaron, Miguel volvió al norte. El camino era largo y solitario. A su alrededor, los pueblos parecían fantasmas. El río Bravo seguía allí, pero ya no era el mismo. Del otro lado, ondeaba una bandera extranjera. Cruzó las aguas con paso lento, sintiendo que cada corriente le arrancaba un pedazo del alma. En la orilla, se arrodilló y hundió las manos en la tierra. «No te perdí», susurró. «Solo te guardo en mi memoria». Por causa de todo lo vivido, Miguel ya no era un campesino ni un soldado. Era un testigo. Había visto cómo un país podía desangrarse por orgullo, por negligencia, por ambición. Había aprendido que las guerras no las ganan los héroes, sino los que sobreviven para contarlas. Y mientras el viento soplaba sobre la frontera recién trazada, juró que ningún hijo de México olvidaría lo que se había perdido, ni el precio que se pagó por no haber evitado aquella guerra. Hasta que finalmente la guerra terminó, no con un estallido, sino con un silencio que dolía más que cualquier cañón. El tratado fue firmado lejos de los campos donde los hombres habían muerto, en una mesa limpia, entre manos que no conocían la sangre ni el polvo. Medio país quedó del otro lado del mapa, separado por una línea invisible que cortaba no solo la tierra, sino también las almas. Miguel lo supo por un mensajero que llegó al campamento con una bandera blanca y una expresión vacía. Nadie celebró. Nadie lloró. Solo el viento se atrevía a moverse entre las tiendas rotas, llevando consigo el eco de un nombre, México. Miguel tardó semanas en regresar a lo que alguna vez llamó su hogar. El camino era una herida abierta que cruzaba pueblos destruidos, campos quemados, iglesias convertidas en refugios. Cada paso era un recordatorio de lo que se había perdido. En su hombro, la cicatriz de la bala aún ardía cuando el sol golpeaba fuerte, como si el cuerpo no quisiera olvidar. Al llegar a su pueblo, o lo que quedaba de él, encontró apenas ruinas, paredes caídas, piedras negras, un pozo seco. La casa de su madre había desaparecido por completo, tragada por el tiempo y el fuego. En medio de los escombros crecía una flor amarilla, frágil, solitaria. Miguel se arrodilló frente a ella y sonrió con tristeza. La vida, pensó, siempre encontraba una forma de volver. Los pocos sobrevivientes lo recibieron como a un fantasma. Nadie sabía bien qué decir. Algunos habían perdido la fe, otros simplemente el deseo de hablar. Miguel los reunió una tarde bajo el viejo mezquite que todavía se mantenía en pie. Sus palabras no fueron un discurso, sino un susurro que parecía venir de la tierra misma. «Perdimos la mitad de lo que éramos», dijo, «pero no todo lo que somos». Nadie aplaudió, pero muchos lloraron. En ese llanto había algo parecido a la esperanza. Con el paso de los días,
el silencio se llenó de trabajo. Miguel volvió a arar la tierra con un arado prestado. Plantó maíz, aunque el suelo parecía cansado de tanto dolor. Cada semilla que caía era una promesa, una forma de resistir. A veces, mientras trabajaba, levantaba la vista hacia el norte. Podía ver las banderas extranjeras ondeando en lo que alguna vez fue su país. No sentía odio, solo una tristeza profunda y una certeza, que ningún papel ni frontera podía borrar lo que esa tierra significaba. Los niños del nuevo pueblo le pedían historias. Querían saber cómo era la guerra, cómo era antes de que todo cambiara. Miguel se sentaba junto al fuego y contaba, no para glorificar la violencia, sino para enseñar. Hablaba de los hombres valientes que pelearon sin esperanza, de las madres que esperaron sin descanso, de los que murieron por una patria que no supo defenderlos. Y al final siempre decía lo mismo: las guerras que pueden evitarse son las que más duelen, porque matan lo que no se puede enterrar, la fe. Una noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Miguel tomó su guitarra, la misma que había guardado durante toda la guerra, y tocó una canción vieja que su madre le había enseñado. Era una melodía suave, llena de melancolía y amor. Algunos vecinos se acercaron para escucharlo. Nadie habló, pero todos entendieron lo que esa música decía sin palabras: que México seguía vivo, incluso roto, incluso mutilado. Que el alma de un pueblo no puede dividirse con un tratado. Con los años, su cabello se volvió gris y sus manos temblaban, pero seguía trabajando la tierra. Decían que a veces lo veían mirando hacia el río Bravo, como si esperara algo o a alguien. En realidad, solo miraba el reflejo del pasado en el agua. Allí, en ese espejo líquido, veía a su madre, a Jacinto, a todos los que se quedaron en el camino. Y cuando el viento soplaba fuerte, juraba escuchar sus voces mezcladas con el murmullo del agua, recordándole que la historia nunca muere del todo. El día que Miguel cerró los ojos por última vez, el cielo amaneció claro. Lo enterraron junto al mezquite, con la guitarra a su lado. Nadie habló de guerra en su funeral. Solo un niño dijo, casi en un suspiro: ese hombre peleó para que México siguiera siendo México. Y el viento, que nunca se cansa de contar historias, llevó esas palabras más allá del río, donde todavía resonaban los ecos de un país que perdió medio cuerpo, pero jamás su corazón.